Hola, hola, amantes de las series turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, y si no, espero que este vídeo les anime un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Pero no cualquier serie, no señor, hoy vamos a hablar de las producciones que, según mis investigaciones y las tendencias que estoy viendo, van a arrasar en 2025. Si has escuchado bien, nos vamos a adelantar al futuro para descubrir esas joyas televisivas que no te puedes perder, y lo mejor de todo, con subtítulos para que no te pierdas ni un detalle. Ya saben que en este canal me encanta traerles lo último y lo mejor del mundo de las series turcas, desde dramas históricos hasta comedias románticas que te roban el corazón. Y hoy, prepárense porque vamos a desgranar esas series que tienen todo para convertirse en los nuevos fenómenos globales. Así que si eres de los que no se pierden ni un estreno y te encanta descubrir nuevas historias, este es tu vídeo. Pero antes de empezar con la lista, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de mis recomendaciones y quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Prepárense para un viaje lleno de drama, romance, intriga y mucha emoción. Aquí les presento las series turcas que, en mi opinión, van a ser imprescindibles en 2025 con subtítulos, por supuesto. La primera serie de la que quiero hablarles es un drama histórico que promete ser épico. Se llama Sombras del Imperio Otomano, y nos transporta al siglo XVI, a la corte de un sultán poderoso y ambicioso. La historia se centra en las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y los romances prohibidos. Lo que hace especial a esta serie es la impecable recreación de la época, el vestuario deslumbrante y las actuaciones magistrales. Los personajes están muy bien construidos y te atrapan desde el primer momento. Prepárense para ver traiciones, conspiraciones y giros inesperados que les dejarán con la boca abierta. Además, la banda sonora es absolutamente impresionante y te sumerge por completo en la atmósfera de la serie. Los subtítulos son de excelente calidad, así que podrán disfrutar de cada diálogo sin perderse nada. *** Profundizando en Sombras del Imperio Otomano, un vistazo al poder y la pasión ***. Sombras del Imperio Otomano, no es solo un drama histórico más, es una inmersión profunda en la psique de una era marcada por la expansión, la opulencia y, por supuesto, la traición. El sultán, interpretado por un actor de renombre cuyo nombre no puedo revelar aún, es un personaje complejo. Es un líder visionario, un estratega militar brillante y, al mismo tiempo, un hombre atormentado por las responsabilidades que conlleva el trono. Su ambición no tiene límites, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener el poder y expandir los dominios del imperio. Pero no todo es política y guerra. La serie también explora los romances prohibidos que florecen en los jardines y pasillos del palacio. Las concubinas, cada una con sus propios sueños y ambiciones, luchan por ganarse el favor del sultán, y en este juego de seducción y manipulación, las lealtades se ponen a prueba y las vidas corren peligro. Hay un personaje femenino en particular, una joven de origen humilde que es llevada al harén del sultán, que se convertirá en una figura clave en la trama. Su inteligencia y su astucia la ayudarán a sobrevivir en un mundo despiadado, y su historia de amor con un miembro de la Guardia Real desafiará las convenciones de la época. La atención al detalle en la producción es asombrosa. El vestuario, confeccionado con telas suntuosas y adornado con joyas deslumbrantes, es un espectáculo para la vista. Los decorados, que recrean el esplendor de la corte otomana, son impresionantes. Y la música, una mezcla de melodías tradicionales turcas y composiciones originales, te transporta directamente al siglo XVI. Los subtítulos, como ya mencioné, son impecables. Se han esforzado en capturar la riqueza del lenguaje y los matices culturales de la época, para que no se pierdan ni una pizca de la magia de esta serie. La segunda serie que les recomiendo es completamente diferente. Se trata de una comedia romántica llamada Café con aroma a Estambul. Esta serie es perfecta para los que buscan algo ligero, divertido y que les haga suspirar. La historia gira en torno a una joven barista que sueña con abrir su propio café en el corazón de Estambul.
En su camino se cruza con un atractivo arquitecto que al principio parece ser su peor enemigo, pero que poco a poco se convierte en su mayor apoyo. La química entre los protagonistas es innegable y las situaciones cómicas están muy bien logradas. Esta serie es un soplo de aire fresco, llena de encanto y optimismo. Ideal para verla en una tarde lluviosa con una taza de té y dejarte llevar por la magia de Estambul. Los subtítulos son muy fáciles de seguir, así que no tendrán problemas para entender los chistes y las referencias culturales. Asterisco asterisco café con aroma a Estambul, un romance con sabor a café turco asterisco asterisco. Café con aroma a Estambul es la antítesis perfecta de Sombras del Imperio Otomano. Después de tanta intriga y drama histórico, esta comedia romántica es un bálsamo para el alma. La protagonista Elif es un personaje adorable y lleno de energía. Su pasión por el café es contagiosa, y su sueño de abrir su propio negocio es inspirador. Elif es una mujer moderna, independiente y decidida, pero también es un poco torpe y tiene un gran corazón. El arquitecto Demir es su polo opuesto. Es un hombre serio, reservado y exitoso que parece tenerlo todo bajo control. Pero en el fondo, Demir esconde una vulnerabilidad que Elif será capaz de descubrir. La relación entre ellos empieza con el pie izquierdo. Sus personalidades chocan y sus objetivos parecen irreconciliables. Pero a medida que trabajan juntos, aprenden a apreciar las cualidades del otro y sin darse cuenta, empiezan a enamorarse. La serie está ambientada en los barrios más pintorescos de Estambul. Las calles empedradas, los mercados bulliciosos, los cafés tradicionales, cada rincón de la ciudad es un personaje más en la historia. La fotografía es preciosa y captura la belleza y el encanto de Estambul de una manera que te hace querer reservar un vuelo inmediatamente. Además del romance principal, la serie también explora las relaciones familiares y de amistad de los protagonistas. Los amigos de Elif son un grupo de personajes divertidos y extravagantes que siempre están ahí para apoyarla. Y la familia de Demir, aunque un poco tradicional, tiene un gran corazón. Los subtítulos son muy fluidos y capturan el humor y la espontaneidad de los diálogos. No se pierdan las referencias a la cultura turca, como las supersticiones y los dichos populares, que le dan un toque especial a la serie. La tercera serie que quiero destacar es un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento. Se llama El enigma de la mansión negra, y la trama se desarrolla en una misteriosa mansión a las afueras de Estambul. Una joven escritora se muda a la mansión para buscar inspiración para su nueva novela, pero pronto descubre que la casa guarda oscuros secretos. A medida que investiga, empieza a experimentar fenómenos extraños y a dudar de su propia cordura. La atmósfera de la serie es opresiva y llena de suspense. Los personajes son complejos y tienen motivaciones ocultas. Esta serie es perfecta para los amantes del misterio y el terror psicológico. Prepárense para noches sin dormir y para cuestionar todo lo que ven. Los subtítulos son muy completos y capturan a la perfección el tono inquietante de la serie. Asterisco asterisco El enigma de la mansión negra, una casa con secretos que acechan en la oscuridad asterisco asterisco. Si les gusta el misterio y la intriga, El enigma de la mansión negra es la serie perfecta para ustedes. La protagonista, Deniz, es una escritora talentosa pero atormentada por un bloqueo creativo. Decidida a superar su crisis, decide mudarse a una antigua mansión a las afueras de Estambul, con la esperanza de encontrar la inspiración que necesita. Pero lo que Deniz no sabe es que la mansión guarda oscuros secretos que la pondrán a prueba. A medida que Deniz explora la casa, descubre antiguos documentos, fotografías y objetos que revelan el turbio pasado de sus antiguos habitantes. Empieza a experimentar fenómenos extraños, ruidos inexplicables, sombras que se mueven en la oscuridad, visiones inquietantes. Poco a poco, Deniz empieza a dudar de su propia cordura. ¿Está realmente sucediendo todo esto, o es producto de su imaginación? La serie juega constantemente con la percepción del espectador. No sabemos si lo que vemos es real o es una alucinación. La atmósfera es opresiva y llena de suspense. La música, con sus melodías inquietantes y sus efectos de sonido sutiles, contribuye a crear una sensación de tensión constante. Los personajes secundarios son igualmente misteriosos. La ama de llaves, un hombre anciano y taciturno, parece saber más de lo que dice. El vecino, un hombre solitario y excéntrico, observa a Deniz desde la distancia. Y un antiguo amor que reaparece en la vida de la escritora,
añade una nueva capa de complejidad a la trama. Los subtítulos son muy completos y capturan a la perfección el tono inquietante de la serie. Se han esforzado en traducir los diálogos de una manera que transmita la ambigüedad y el misterio de la historia. Prepárense para una experiencia inmersiva que les mantendrá al borde del asiento hasta el final. La cuarta serie que les traigo es un drama familiar que toca temas muy sensibles y relevantes. Se llama Heridas del Silencio y cuenta la historia de una familia que se ve sacudida por un secreto del pasado. A raíz de un evento inesperado, los miembros de la familia se ven obligados a enfrentarse a sus propios fantasmas y a reconciliarse con su historia. La serie explora temas como el trauma, el perdón y la redención. Las actuaciones son muy emotivas y los personajes están muy bien desarrollados. Esta serie te hará reflexionar sobre la importancia de la familia y sobre cómo el pasado puede influir en el presente. Prepárense para llorar a moco tendido y para sentir una profunda empatía por los personajes. Los subtítulos son muy precisos y transmiten la carga emocional de cada diálogo. Asterisco asterisco Heridas del Silencio, un drama familiar que rompe el silencio del pasado asterisco asterisco. Heridas del Silencio es una serie que te tocará el corazón. La historia se centra en la familia de Mirkan, una familia adinerada y aparentemente perfecta que vive en Estambul. Pero debajo de la superficie, se esconden secretos y heridas que han marcado a sus miembros durante generaciones. Un evento inesperado, la muerte repentina del patriarca de la familia, destapa un secreto que había permanecido oculto durante décadas. Este secreto obligará a los miembros de la familia a enfrentarse a sus propios fantasmas y a reconciliarse con su pasado. La serie explora temas como el trauma infantil, el abuso, el abandono y la culpa. Pero también es una historia de esperanza, perdón y redención. Los personajes están muy bien desarrollados y son interpretados por un elenco de actores talentosos. La matriarca, una mujer fuerte y decidida que ha sacrificado su propia felicidad por el bienestar de su familia. El hijo mayor, un hombre atormentado por su pasado que lucha por encontrar su lugar en el mundo. La hija menor, una joven rebelde que busca su propia identidad. Y el nieto, un adolescente vulnerable que se encuentra en medio de la tormenta familiar. Las actuaciones son muy emotivas y te harán sentir una profunda empatía por los personajes. Prepárense para llorar a moco tendido y para reflexionar sobre la importancia de la familia, y sobre cómo el pasado puede influir en el presente. Los subtítulos son muy precisos y transmiten la carga emocional de cada diálogo. Se han esforzado en traducir las expresiones y los gestos de los actores para que no se pierdan ni una pizca de la intensidad de la historia. Finalmente, la quinta serie que les recomiendo es una aventura épica que te transportará a un mundo de fantasía y magia. Se llama Los Guardianes de la Luna y la historia se desarrolla en un reino ancestral amenazado por una fuerza oscura. Un grupo de jóvenes guerreros, cada uno con habilidades especiales, se une para proteger su reino y restaurar el equilibrio. La serie está llena de efectos especiales impresionantes, paisajes deslumbrantes y escenas de acción trepidantes. Los personajes son carismáticos y tienen una química increíble. Esta serie es perfecta para los que buscan una escapada de la realidad y para los amantes de las historias de fantasía y aventura. Prepárense para un viaje inolvidable a un mundo lleno de magia y peligros. Los subtítulos son muy detallados y te ayudan a comprender la mitología y las reglas de este universo fantástico. Asterisco asterisco Los Guardianes de la Luna, una aventura épica en un mundo de magia y peligro asterisco asterisco. Para los amantes de la fantasía y la aventura, Los Guardianes de la Luna es la serie perfecta para escapar de la realidad. La historia se desarrolla en el reino de Eldoria, un mundo mágico habitado por elfos, enanos, humanos y otras criaturas fantásticas. Eldoria está amenazada por una fuerza oscura, liderada por un malvado hechicero que busca sumir al reino en la oscuridad eterna. Un grupo de jóvenes guerreros, cada uno con habilidades especiales, se une para proteger su reino y restaurar el equilibrio. La serie está llena de efectos especiales impresionantes, paisajes deslumbrantes y escenas de acción trepidantes. Los personajes son carismáticos y tienen una química increíble. El líder del grupo, un joven elfo con un don para la magia. La guerrera humana, experta en el combate cuerpo a cuerpo. El enano, un maestro herrero con un gran sentido del humor. Y la curandera, una joven con el poder de curar cualquier herida. La serie es una mezcla de acción, aventura, romance y drama. Los efectos especiales son de primera calidad y te transportan a un mundo de fantasía y magia.
Los paisajes son impresionantes y te dejarán sin aliento. Y las escenas de acción son trepidantes y te mantendrán al borde del asiento. Los subtítulos son muy detallados y te ayudan a comprender la mitología y las reglas de este universo fantástico. Se han esforzado en traducir los nombres de los lugares, los personajes y los objetos mágicos para que no te pierdas ni una pizca de la riqueza de este mundo. Y ahí lo tienen, mi lista de las 5 series turcas que, en mi opinión, van a arrasar en 2025. Por supuesto, esta es solo mi opinión personal, y puede que haya otras series que también sean increíbles. Pero estoy seguro de que estas 5 producciones tienen todo para conquistar al público y convertirse en los nuevos fenómenos globales. Recuerden que todas estas series estarán disponibles con subtítulos, así que no tendrán excusa para no verlas. Además, estén atentos a los anuncios de casting y trailers en los próximos meses para tener una idea más clara de lo que les espera. La anticipación es parte de la diversión, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series que añadir a su lista de pendientes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles de estas series les llaman más la atención? ¿Hay alguna otra serie que creen que va a ser un éxito en 2025? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. También, si han visto series turcas similares en el pasado, compartan sus recomendaciones. Siempre estoy buscando nuevas joyas para agregar a mi propia lista. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo. Además, consideren unirse a la comunidad de Patreon para acceso exclusivo a contenido detrás de cámaras, votaciones para futuros vídeos y otras sorpresas. Su apoyo me ayuda a seguir mejorando y trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Muchas gracias por verme, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. No se olviden de seguir soñando y disfrutando de las mejores historias. Hasta pronto.